Hola a todos, hoy vamos a hablar de farmacocinética 1. Como tabla de contenidos, en esta tutoría vamos a hablar de una breve introducción, vamos a hablar de liberación, absorción, distribución y en farmacocinética 2 vamos a hablar de metabolismo y excreción. Entonces, cuando hablamos de las bases de farmacología, tenemos que tener unas definiciones importantes súper claras. Primero, lo que es la farmacocinética y lo que es la farmacodinámica. Cuando hablamos de farmacocinética, estamos hablando de cómo el cuerpo va a interactuar con el medicamento, todo lo que el cuerpo le haga al medicamento. Y cuando hablamos de farmacodinamia, hablamos de cómo el medicamento interactúa con el cuerpo. Entonces, todo lo que este fármaco va a hacer eh, en mi cuerpo. ¿Qué es importante tener en cuenta? Tenemos una mnemotecnia que nos va a ayudar a recordar todos estos fenómenos por los cuales tienen que pasar los fármacos al ingresar al cuerpo. Primero la liberación, después absorción, distribución, metabolismo y excreción, para una mnemotecnia de LAT. Y esta definición es fundamental como para entender todos estos fenómenos. Entonces vamos a ver que la farmacocinética va a ser ese estudio de cómo varían las concentraciones plasmáticas del fármaco en relación al tiempo desde que se administra. Este diagrama nos ayuda como a ilustrar esa mnemotecnia que les decía antes. Entonces, vamos a ver que tenemos una exposición, en este caso un fármaco, que también depende de su vía de administración, ya sea inhalación, ingestión, cutánea, que va a sufrir después un proceso de absorción para poder llegar al plasma, se va a distribuir, después va a sufrir un metabolismo, llega al órgano blanco y por último se va a excretar, tanto por orina, heces o aire expirado. Entonces vamos a empezar con la exposición. Cuando hablamos de la liberación, es importante conocer que nuestros fármacos van a tener dos partes importantes. La molécula activa o el componente activo, que es como tal lo que nos va a ir a actuar y a generar los efectos, y el excipiente, que es la forma no activa que me da las características del medicamento, que podemos llamarlo como la forma farmacéutica. Entonces, esta va a ser la presentación del medicamento. ¿Qué objetivos tiene esta forma farmacéutica? Primero, facilitar la administración y segundo, brindar estabilidad química al fármaco. Entonces, se puede clasificar esta forma farmacéutica de diferentes formas. La primera que vamos a ver es el estado físico. ¿Qué tenemos? Líquidos, sólidos, semisólidos y gaseosos. En los líquidos, importante jarabe, jarabe. Pero también tenemos elixir, emulsiones, aerosoles, gotas, suspensiones. En las sólidas, súper importante, tabletas, píldoras, cápsulas. También tenemos grajeas, polvo, granulado, óvulos, supositorios. Semisólidas, las pomadas, las cremas, los ungüentos y los geles. Y las gaseosas tenemos gases puros, oxígeno o nitrógeno y mezclas anestesiantes. Listo. ¿Qué es importante de todas estas? La liberación. Entonces, esta liberación se puede modificar. Podemos tener una liberación retardada, una liberación controlada y una liberación acelerada. En la liberación retardada vamos a ver que la liberación del fármaco se va a dar en un momento diferente al de su administración. Es decir, no va a pasar lo que pasa usualmente, que me tomo la pastilla o el fármaco, lo que sea, y de una va a comenzar a sufrir unos como procesos de liberación. No, acá es diferente. No va a prolongar el efecto terapéutico, que es importante porque en comparación con los fármacos de liberación controlada, sí lo van a aumentar y esta va a ser una absorción después del estómago. En la liberación controlada tenemos dos tipos, una liberación sostenida y una liberación prolongada, y en la liberación acelerada tenemos que es una absorción que va antes del estómago.
Entonces, aquí podemos ver que la liberación controlada tiene dos formas. Liberación prolongada, el fármaco se libera a velocidad constante. Entonces vamos a verlo aquí en amarillo. Vamos a ver que hay un pico primero para subir las concentraciones plasmáticas para poder llegar a esa concentración eficaz y va a ir liberándose en una forma constante hasta que ya llega, pues comienza su excreción. Comparándolo con lo que sería una liberación inmediata, que aquí lo vemos en azul, vemos que este tiene un pico súper marcado de concentraciones plasmáticas y que puede llegar a tener efectos secundarios porque nos pasa ese nivel tóxico como vemos acá. También tenemos el de liberación sostenida, que vamos a ver que tiene un primer pico para producir su efecto y después de manera lenta se va a ir liberando, pero no necesariamente de manera constante. Entonces, aquí lo vamos a ver. Ay, qué pena, se me pasó la página. Liberación sostenida, vamos a ver en rojo. Vamos a ver que tiene su pico, sube hasta esa concentración eficaz y se va liberando constantemente. ¿Qué otra cosa importante de esta gráfica? Veamos la liberación retardada que está en naranja. Como les decía antes, este no se va a liberar inmediatamente después de su ingesta, sino que se demora un tiempo y después llega a ese pico para subir las concentraciones plasmáticas. Súper importante esta gráfica, que la entiendan, que comparen cada tipo de liberación y que lo correlacionen tanto con su concentración eficaz como con su posibilidad de efectos secundarios, que sería sobrepasar ese nivel tóxico, que si se dan cuenta, la liberación inmediata es la que más riesgo tiene de generar esos efectos secundarios. También podemos dividir esta forma farmacéutica en vías de administración. Entonces, esto tenemos que tener claro los objetivos que queremos, si queremos un efecto local o un efecto sistémico. Cuando hablamos de la vía enteral, vamos a hablar de todo lo que sea o pertenezca relativo a los intestinos. Por eso hablamos de vía oral, de vía sublingual y de vía rectal. ¿Qué ventajas tiene este? Que tiene una fácil administración. La vía oral va a ser el gold estándar. Siempre y cuando el paciente pueda tolerar vía oral, se va a dar. Es lo más fisiológico. La sublingual nos sirve para urgencias. Va a tener una absorción más rápida. La rectal nos puede reemplazar la vía oral. ¿Qué desventajas tiene? Metabolismo de primer paso, depende del estado de conciencia, va a ser sensible a cambios de pH de ingesta y los pacientes con vómito y diarrea puede ser muy difícil porque lo pueden vomitar. En la vía parenteral es cuando esto va a estar introducido directamente a la circulación general. Tenemos intravenoso, intramuscular, subcutáneo, intraarterial e intraóseo. Como ventaja común, ninguna depende del estado de conciencia. En el intravenoso vamos a ver que es rápido, se pueden bolos o infusiones. Bolos va a ser una administración de una dosis rápida, la infusión va a ser sostenida, una dosis específica. En la intramuscular vamos a ver que se puede dar como una forma de depósito, no sufren metabolismo de primer paso. En la subcutánea vamos a ver que duele menos y puede tener una liberación sostenida. En la intraarterial tenemos una vía directa y local. Y en la intraósea va a servir mucho para urgencias y va a ser una vía muy rápida. ¿Qué desventajas tenemos en común? Infección, hemorragia y hematomas. Para la intramuscular, una desventaja es que podemos inyectar en un vaso sanguíneo sin culpa y muchos de estos medicamentos que se administran de vía intramuscular no pueden ir directamente en los vasos sanguíneos. En el subcutáneo, vamos a ver que hay un menor flujo, por ende la absorción puede ser un poquito más lenta. En la intraarterial puede haber una muerte del tejido en donde administremos el fármaco, tanto porque se nos rega un poquito por fuera, como porque se nos dañe la arteria y no haya irrigación a este tejido. En la intraósea va a depender mucho de la técnica.
En cuanto a las mucosas, va a ser rápido, no tiene un metabolismo de primer paso, pero pueden generar reacciones locales. En la transdérmica tenemos efectos locales y sistémicos, es cómodo y tiene una absorción continua, pero requiere que el fármaco sea liposoluble, el estado de la piel puede generar reacciones locales. Continuando con nuestro diagrama, llegamos a la absorción. Entonces, cuando hablamos de absorción, hablamos de la membrana celular, que esta va a ser la principal barrera en donde llegan las sustancias y que deben atravesar, que van a tener componentes proteicos, poros y canales de agua, es una capa molecular de lípidos. ¿Y cómo van a atravesar estos fármacos? Entonces, esto va a depender sobre todo de la liposolubilidad. Entre más liposoluble, más atraviesa la membrana. Y a esto también lo conocemos como coeficiente de partición. Cuando hablamos del paso de los fármacos, hablamos de los tipos de transporte. Tenemos tipos de transporte pasivos y activos. En los pasivos tenemos el transporte paracelular, la difusión simple, la difusión facilitada, y en el transporte activo hablamos de cotransportadores, transportadores que usan energía para poder em, hacer la movilización. Entonces vamos a empezar con la difusión simple. Transporte pasivo y difusión pasiva. Esto depende de tres cosas importantes: el coeficiente de difusión, que depende tanto del tamaño como de la liposolubilidad o hidrosolubilidad de la molécula, el gradiente de concentración y el área eh, como superficie para difusión. Importante, la liposolubilidad o hidrosolubilidad va a depender de la pK del fármaco y del pH del medio. Estos tres nos van a dar la ley de Fick, que sabemos que es flujo, que es igual al gradiente de concentración por área por permeabilidad sobre el grosor de la membrana. Permeabilidad se puede entender también como coeficiente de difusión. Entonces, vamos a hablar de la pKa del fármaco, que también traduce potencial de disociación ácida. ¿Qué quiere decir pKa? Este se refiere al pH al que el fármaco está 50% en su forma ionizada y 50% en su forma no ionizada. ¿Qué quiere decir esto? Para poder entender esto, vamos a hablar un poquito de lo que es una base, un ácido, qué significa que sean débiles, qué significa que sean fuertes. Entonces, un ácido va a ser esa sustancia que es capaz de ceder un protón. Una base va a ser esa sustancia que es capaz de recibir un protón. Cuando hablamos de que son débiles, es que no se van a disociar completamente. En cambio, cuando son fuertes, estos se van a disociar completamente frente al estímulo. Entonces, ahora sí veamos qué es ionizada. La forma ionizada es cuando esto no está neutro. Es decir, que tiene o una carga negativa o una carga positiva. Entonces, aquí lo vemos. Vemos que la forma ionizada va a ser cuando como el fármaco no va a estar en su forma neutra, sino que va a tener o su carga negativa o su carga positiva o su carga positiva. En cambio, la forma no ionizada sería esta de acá, en donde vemos que está en su forma neutra o, por así decirlo, en equilibrio. Acá estamos hablando de ácidos, acá estamos hablando de bases, y si vemos, esta es la misma ecuación de Henderson-Hasselbalch que les puse aquí. Entonces, vamos a ver, en esta imagen, lo que nos quiere decir es que la forma no ionizada va a ser la liposoluble, es decir, la que me va a cruzar la membrana. Esta sí va a ingresar, ¿listo? Y la forma ionizada va a ser hidrosoluble. Esta se va a mantener en la circulación y esto se da por una atracción de los dipolos de agua. Quiero que veamos esta imagen, entonces parémonos primero acá. Tenemos la forma no ionizada, una sustancia que tiene su pKa en 4.4 y estamos en el plasma con un pH de 7.4, que va a cruzar la membrana porque es la forma no ionizada, ¿cierto? Y llega al estómago con un pH de 1.4. ¿Qué quiere decir esto? Este pH tiene mucha mayor concentración
de hidrogeniones. Entonces, como tenemos una mayor concentración de hidrogeniones, vamos a favorecer la vía no ionizada para que se mantengan juntos. ¿Por qué? Por equilibrio de masas. Digamos que si tenemos muchos hidrogeniones y favorecemos su forma en donde no está neutra, no sería lo más equilibrado. En cambio, vamos a pasar aquí cuando estamos hablando del plasma, con un pH mucho mayor, es decir, menos concentración de hidrogeniones. Y aquí vamos a favorecer la forma ionizada. Entonces, continuemos. Los ácidos débiles van a ser absorbidos más fácilmente en ambientes ácidos y las bases débiles van a ser absorbidos más fácilmente en ambientes alcalinos. Entonces vamos a ver cómo, con ejemplos, qué es esto del pKa y cómo funciona realmente. Entonces tenemos el omeprazol, por ejemplo, que tiene una pKa de 4 y estamos en el pH gástrico, que el pH gástrico está aproximadamente entre 1.4. ¿Qué va a pasar? Aquí el pH va a ser menor que el pKa del fármaco. Entonces, se me va a favorecer el porcentaje de no ionizado. ¿Sí? Se me desvía la ecuación a la izquierda, o sea, no ionizado. Cuando me refiero a la ecuación a la izquierda, es esta flechita que si la ven, está mucho más grande. Entonces, si está más grande es porque se está favoreciendo. ¿Qué pasa cuando tengo este mismo omeprazol en la sangre? Tenemos un pH que es mucho mayor a la pKa del fármaco. Entonces, nuestra ecuación va a favorecer eh, a la forma ionizada del fármaco. ¿Listo? Otro ejemplo. Tenemos el fenobarbital, que tiene una pKa en 7.3. Estamos en el pH gástrico, es decir, 1.4. Aquí el pH va a ser mucho menor que la pKa del fármaco. Entonces, nuestra ecuación va a favorecer al fármaco no ionizado. Y aquí vemos que el fenobarbital tiene una pKa muy parecida al pH sanguíneo. Realmente está en 7.3 y el pH sanguíneo está entre 7.35 y 7.45. Entonces aquí vamos a tener un 50% del fármaco en su forma ionizada y un 50% del fármaco no ionizado. Listo. Continuando con el transporte paracelular, este se va a dar por medio de acuaporinas o de los espacios intercelulares. ¿De qué depende? Depende del tamaño y el peso de la sustancia y de los gradientes de presión. Entonces, como vemos, las acuaporinas serían estas y el transporte paracelular es realmente que la molécula pasa entre los espacios entre célula y célula. Y ahora para hablar del transporte activo o que necesita como tal un transportador, porque aquí también incluyen la difusión facilitada, vamos a ver que la difusión facilitada va a depender de una fuerza impulsora que va a ser el gradiente electroquímico. Entonces, esta puede tener una gran afinidad a ciertas sustancias, es decir, puede ser selectivo, puede transportar moléculas que sean hidrosolubles o que tengan un alto peso molecular, pero tiene unas limitaciones y es que puede tener competencia entre las sustancias y estos transportadores se pueden saturar. En el transporte activo vamos a ver que se requiere de energía porque vamos a mover el soluto en contra de la gradiente. Como un ejemplo, el clásico, la bomba sodio-potasio TPasa. ¿Por qué? Porque nos mueve los solutos en contra del gradiente de concentración y usa ATP para hacerlo. Estas también tienen gran afinidad a ciertas sustancias y como limitaciones, competencia y saturación también. Listo. Entonces, como vimos, toda esta absorción va a depender de factores, tanto fisiológicos como farmacológicos.
Fisiológicos, la vía de administración, el pH, la perfusión sanguínea y la velocidad de tránsito. Y los farmacológicos, vía de administración, el pKa, la disolución, que sería ese paso del sólido a partículas pequeñas que se da del fármaco en el tracto gastrointestinal y el metabolismo de primer paso. Y cuando hablamos de absorción, hay un concepto súper importante que es la biodisponibilidad, que es la fracción de la sustancia que va a ingresar de forma activa a la circulación general. Entonces, la fórmula como tal, la F, va a representar la biodisponibilidad y es la cantidad de fármaco que yo tengo en mi sangre sobre la cantidad de fármaco que yo administré. ¿De qué depende que me lo puede cambiar? Primero, el metabolismo hepático, el metabolismo intestinal o el metabolismo o inactivación de los fármacos por la flora bacteriana. Entonces, eso sería todo por farmacocinética 1.